Nacionalista galego, Carlos Aymerich. Bueno, eu estou farto tamén de cuestións nacionalistas, efectivamente, que desde España, desde Madrid, se impoña a verdade que só hai unha lingua común, que non hai unha cooficialidade real entre as diferentes linguas, ou que teñamos que, en fin, pois que pagar símbolos, sedes, dedicar aos galegos, desde logo, moitísimo diñeiro que mellor estaría empregado aquí dos nosos impostos a seguir pagando, efectivamente, símbolos nacionais españois como os centos de millóns de euros que se gastan, verdade, en promocionar o español por aí adiante, o Instituto Cervantes, ou moitas cousas, porque nacionalismos, eu creo que como colesterol, non hai no bon e malo dependendo de quen fale. Entón, claro, eu creo, señor Monedero, que non todo se pode explicar con esa imaxe das tensións creativas, non? Vostede criticou o PSOE porque antes estaba en contra da OTAN e logo nos meteu na OTAN. Bueno, meteu nos Calvo Sotelo e logo o PSOE nos mantivo ali dentro. Non sei se é unha tensión creativa que se presente como futuro ministro de Defensa un antigo xefe do Estado Maior que está a favor da OTAN e que xa dixo que se Podemos, xa o dixo na campaña, estivese no goberno, non ia sacar desde logo o Estado español da OTAN nin cuestionar ningún dos tratados internacionais en materia militar, verdade, que ten agora. Quero dicir, pode explicarse con tensión creativa, pero non todo se explica con esa idea. Plurinacionalidade, ben, pero claro, a plurinacionalidade é ollo, porque pode ser como na Unión Soviética. Sobre o papel se recoñecía que había diferentes repúblicas, diferentes nacións, pero había un partido centralizado, non único aquí, non? Entón, tamén pode ser unha tensión creativa a decir, non, é que nos recoñecemos a plurinacionalidade, pero temos un partido centralizado dirixido desde Madrid. Iso non é, na práctica, recoñecer a plurinacionalidade e vai dar lugar a tensións. Aquí en Galiza, vostede sabe, hai unha tensión. Vostede, non sei se se reuniu cos círculos estes de Podemos, pero claro, hai quen quere darlle corpo en Maré, houve unha reunión este fin de semana pasado, creo que na Estrada, e parece que Podemos non está moi interesado. É dicir, hai dous proxectos distintos, un nacionalista español, inda que, bueno, seña un nacionalismo máis integrador, etc., porque se de nación de nacións, eu creo que, vamos, na historia recente quen a formulou foi Herrero de Miñón, se non me engano, non? Hai aproximadamente 20 anos, era ese o discurso. Non, aquí non hai unha nación de nacións, que é unha contradición en sí mesma. Hai que recoñecer que hai diferentes nacións, que a convivencia basearase sobre o libre consentimento e sobre o libre acordo e non sobre algo que non se cuestiona ou que está aí para... Eu creo que esa é unha cuestión que tamén haberá que resolver. Bueno, ou terán que resolver, porque claro, agora é que estamos fartos e tal, a brecha social, por suposto, pero que a brecha social que hai en Galiza, que teñamos as pensións das máis baixas de todo o Estado, uns salarios máis baixos, etc., tampouco se explica sen ter en conta pois, o problema nacional que temos, que non é unha cuestión de idealismo, non é unha cuestión romántica, non? Senón que é unha cuestión que se explica tamén en termos materiais, en termos bueno, pois do encaixe, verdade, que ten Galiza no Estado español, que alguén, como por exemplo o propio Xosé Manuel Beiras, chama de colonia, non? De colonia interior. Entón, como van resolver todas esas tensións creativas? E, por certo, decir que Podemos ten 65 deputados, non sei se a señora Colau, o señor Doménech ou o señor Beiras asinarían esa afirmación. Eu digo, sen ninguna acritud, tamén é tensión creativa, non? A ver se damos creado algo. Me parece muy bien, te lo agradezco mucho. Hay una expresión que a mí me parece que es como muy simplificadora, ¿no? Cuando dice desde España, que pretende que España es un conjunto de guardias civiles que se parecen a Tejero, de folclóricas y de curas rijosos, y es muy injusta, ¿no? Entonces, cuando tú dices... Hay proxectos nacionais en conflicto, é así. Cuando tú dices, claro, pero cuando tú dices desde España, parece que estás metiendo en el mismo saco a nacionalistas españoles, centralistas, nacionalcatólicos y a gente que estaríamos dispuestos a partirnos la cara por defender la condición plurinacional del Estado. Juan Carlos, da mesma forma que ti metes no mesmo saco a todo o nacionalismo catalán cando falas do puyolismo, e claro, cada un ten a súa patria. Vos definides como patriotas españoles, Pablo Iglesias o di moitas veces. Bueno, pois cada un ten a súa, non? Entón, cando as CUP e Convergencia e Esquerra pactan, tamén eles pactan en función dunha patria, tampouco debes ti metelos no mesmo saco, non sei se me entendes. Bueno, ¿puedo seguir contestando? Sí. Gracias. No, era só un... Gracias. Decía que, por tanto, plantear que a veces parece que hay un interés en
construir una caricatura de España, ¿no?, donde se ignora la cantidad de millones de españoles que han luchado y han dado mucho por la existencia, ¿no?, de una nación gallega, de una nación vasca, de una nación catalana, ¿no? Y por tanto creo que ayuda, ¿no?, sobre todo a las posiciones independentistas, el presentar esa caricatura de España que no es real, ¿no?, por ningún tipo. Has planteado que nuestro futuro, nuestra propuesta de ministro de Defensa está a favor de la OTAN, y no es cierto, ¿no? No es cierto en modo alguno. Lo que pasa es que tú entras en el gobierno, no haces así y sales de la OTAN. Eso sería de un infantilismo absurdo. Nosotros lo que hemos planteado, y se ha hablado con Julio Rodríguez, es que queremos una defensa europea y que la OTAN no es afín a los intereses españoles y, por tanto, ni siquiera europeos, y que, por tanto, la OTAN es algo que tenemos que desmantelar. Pero tú no te sales de ninguna institución internacional, de ninguna, ni siquiera puedes cargarte el concordato con la Santa Sede porque chasqueas los dedos. Por tanto, si somos serios, tenemos que entender que no es lo mismo plantear la superación de algo que consideramos nefasto, como es la OTAN, que ha generado mucho dolor en todo el mundo, a que eso signifique que al día siguiente nadie, sería una responsabilidad, puede salir de una organización de ese Julio tipo. Rodríguez era o xefe de Termino, Estado Maior cando foi a intervención. sería la Carlos, segunda vez que me Carlos, interrumpes creo que y yo, como diría Pablo Iglesias, yo no te he interrumpido a ti. Entonces, la respuesta final es que nosotros entendemos que una nación de naciones implica algo que hay gente que parece que no lo quiere entender, y es que hay gente en Galicia que se puede sentir igual gallego y español, y que esas dos identidades no tienen por qué estar en contradicción, no tienen por qué estar en lucha. Pero unha ten un estado Hay e outra gente non, que... con todo o que iso significa. Me vuelves a interrumpir. Decía que... Fíjate que has dicho cosas que me parecían que eran mentira y te he escuchado sin interrumpirte, entonces, aunque sé que te puede costar trabajo, te lo agradezco. Decía que hay una concepción que es la nuestra de que España existe, pero España existe como nación de naciones, con una realidad histórica, que España es una nación joven, pese a lo que dicen algunos de que somos la nación más antigua de Europa. No es cierto, somos seguramente el Estado más antiguo de Europa, pero Castilla, que fue la encargada de construir la nación, no lo hizo. Evangelizó, pero no construyó nación, mientras que en Galicia o en Cataluña se iba construyendo nación en el País Vasco. Es la invasión francesa la que va a generar una idea de nación existencial, pero ni siquiera en ese momento tenemos esa noción de que somos España, porque, digamos, el himno de guerra contra el invasor francés es una jota que reza, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Por tanto, España es una construcción pues, compleja, que genera lo que tenemos ahora mismo, que es un país que yo creo que es muy rico, que es muy hermoso, que permite, bueno, pues que podamos estar comunicándonos en diferentes lenguas que para mí son todas lenguas españolas. La conclusión final que nosotros planteamos es que nos gustaría una España donde nadie que se sienta gallego se sienta en modo alguno fuera del lugar donde su identidad se ve satisfecha. Y entendemos que España es una suma mucho más virtuosa que la separación, porque hay mucha gente en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña que se quieren sentir también parte de España y que por tanto si hay una separación y hay una independencia, la solución es mucho menos virtuosa que encontrar un encaje donde con libertad los diferentes territorios que entiendan que forman parte de una identidad puedan decidir cuál es su encaje en el conjunto del Estado. Y es lo que estamos intentando, y por eso entendemos que la España de las autonomías pues está agotada. Hay que pasar a una España de las naciones que incorpore esta complejidad.